Así es que quiero invitarles para que mis amados hermanos, donde quiera que estemos, podamos agarrar nuestras Biblias y abrirla en la carta a Santiago o de Santiago, allá casi al final de la Escritura. Santiago está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. En algún lado, en between, dicen los muchachos, ahí lo va a encontrar. No se crea. Antes del Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4, quiero compartir con ustedes en esta hora. El gozo de la tristeza. El gozo de la tristeza. Suena un poco controversial, pero así es. Y vamos a estar platicando un poquitito al respecto. Así es que espero en Dios que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos para este tema tan interesante. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4, dice la palabra del Señor. Y escúchela y atesórela. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, bendícenos, por favor. Queremos escudriñar tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos ser bendecidos y dirigidos por tu Espíritu Santo. En medio de las tristezas, en medio del problema, en medio de la angustia, que podamos recordar que tú eres nuestro pastor y por tanto nada nos faltará. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú siempre estarás con nosotros. Usa tu palabra en esta hora para bendecir a tu pueblo. Señor, confesamos nuestros pecados y te suplicamos que la sangre de Cristo nos limpie una vez más. Queremos ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Unge mis labios con pan del cielo para poder alimentar a tu pueblo. Y bendice nuestros corazones, que podamos ser receptibles a tu voz. Te lo suplico y te lo agradezco. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Iba a decir, pueden sentarse, pero ya todos están sentados los que están acá. El mundo tiene leyes a las cuales cada uno de nosotros estamos sometidos. Por eso quería leer al principio de este servicio, allá en el Evangelio según San Juan, cómo Cristo determina estas cosas. Porque sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y las leyes del mundo también se aplican a cada uno de nosotros, aunque vivamos en un mundo espiritual al mismo tiempo. El mundo tiene sus leyes a las que todos nos tenemos que someter. Y al mismo tiempo, no podemos olvidar que también el Evangelio tiene sus leyes, a las que nosotros también de igual forma estamos sometidos, y quizás hasta más deberíamos estar sometidos a las leyes del Evangelio que a las leyes de la sociedad. En la sociedad se lucha por obtener cosas y obtener puestos y hacer esto y hacer lo otro y llegar a tener un nombre, un renombre, como sea, y tratamos muchas veces pues de subir en todo ese aspecto, lo cual está bien, yo no digo que no, gloria a Dios por aquellos que lo pueden hacer y que nos esforzamos por lograr algo en la vida, gloria a Dios por eso. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que en el Evangelio las cosas no funcionan como funcionan en el mundo. En el Evangelio las cosas usualmente son al revés. En el Evangelio las cosas son al revés. ¿Quieres ser el primero entre todos? Tienes que ser el que le sirve a todos. Es el Evangelio. ¿Quieres ganar tu vida? Tienes que perder tu vida. ¿Quieres llegar a tener un puesto alto? Tienes que comenzar desde abajo. Es el Evangelio. No siempre vamos a encontrar como que el Evangelio le da vuelta a todo para que podamos distinguir que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por lo tanto tenemos que aprender a caminar en esas leyes. Por eso es que el Señor nos dice, tengan ánimo y gozo cuando se encuentren en distintas pruebas. ¿Cómo puedo yo estar gozoso si estoy metido en problemas, en situaciones, en angustia? Pero es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Mantener siempre el gozo de la presencia del Señor cuando nos encontremos. Fíjese que la palabra que usa Santiago no es problema, sino prueba. Tened por sumo gozo cuando os halléis en distintas pruebas. Nosotros tratamos siempre de hacer la diferencia entre lo que es la prueba y lo que es el problema. El problema nos angustia, el problema nos aleja de Dios. La prueba nos obliga a buscar a Dios, nos obliga a arrodillarnos, nos obliga a buscar siempre más del Señor. Las cosas que nos suceden siempre tienen un propósito de parte de Dios. Este gran filósofo griego Platón
en uno de sus libros, en los diálogos de Platón, él escribe y nos enseña que una de las reglas que nosotros tenemos en la vida es que no podemos entender lo que es la alegría si no entendemos lo que es la tristeza. No podemos entender una sin la otra. No podemos nosotros experimentar el gozo, la alegría, sin saber lo que es la tristeza, lo que es el dolor. No podemos hablar de triunfo si no hablamos de pelea, que es lo que la Biblia dice. Claro, nuestra vida va de triunfo en triunfo, por lo que significa que vamos a estar de lucha en lucha, de situación en situación. Para hablar de triunfo, hablemos de lo que nos ha costado. Y eso es lo que el corazón de donde yo quiero concentrarme para pensar junto con ustedes. Estoy hablando de un hombre que vivió 400 años antes de Jesucristo, que ya nos estaba enseñando las situaciones que teníamos nosotros a las cuales someternos, hablando de, humanamente hablando, ¿no?, de todas aquellas cosas que tenemos que sobrellevar, solventar y pasar. Y nosotros lo decimos y lo hacemos en el nombre del Señor. Por ejemplo, por dar un ejemplo así rápido, hoy en día ya por mucho tiempo en realidad se está enseñando sobre el Evangelio y la prosperidad. Y que tenemos que progresar, y tenemos que progresar, y tenemos que llegar, y tenemos que hacer, y tenemos que tener, y bla, 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 bla. Todo nos enseña un montón de cosas. Y aparentemente pareciera que todo tiene que suceder de la noche a la mañana. Como que milagrosamente vamos a dejar de ser pobres. Milagrosamente, mañana ya voy a tener mi BMW. Aleluya, Señor, por favor. Pero bueno, entonces siempre estamos, se nos enseña que la fe, la confianza, eso es lo que va a hacer que lleguemos a ser hombres o mujeres de prosperidad. Pero no nos dicen que para llegar a la prosperidad hay que trabajar. Mi pastor siempre decía, si a ti se te predica el evangelio de la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad, y el único que progresa es el pastor, ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro. No, porque Dios no lo va a bendecir al líder, tiene que bendecir a toda la manada, como decimos nosotros. Cuando hablamos de la prosperidad, tenemos que mantener que no es milagrosamente. Milagrosamente somos ayudados, eso sí, milagrosamente somos dirigidos. Dios nos da gracia, Dios nos da enseñanza, Dios nos capacita para hacer cosas que quizás nosotros en otro sentido no hubiéramos podido hacer. Pero en la gracia de Dios y en el poder de Dios logramos hacer cosas que, wow, a veces hasta uno mismo se dice, ¿y cómo hice eso? No sabía yo que podía hacer eso, ¿verdad? Uno siempre se mantiene que, wow, yo no entendía. Necesitamos muchas veces ser empujados, por así decirlo. Y las tribulaciones nos ayudan precisamente a empujarnos, a poder entender eso. Hay una parábola que a mí me encanta porque encierra una gran verdad. Dice que en cierta ocasión iba un borrachito y entonces, ya sabe usted, los borrachitos siempre andan en la luna, ¿verdad? Pero este borrachito para llegar a su casa tiene que atravesar un cementerio. Entonces cuando llega al cementerio y se mete al cementerio, borracho no le importaba nada, ¿no? Se mete al cementerio y en eso comienza a lloviznear por aquel lugar. Y cuando él va caminando, como está ya el piso liso y uno ya pues con las copas encima no tiene un buen balance que digamos, él se desliza y se cae y cae en una tumba, en un hoyo abierto, ¿no? Y cae en aquel lugar y cuando cae y como que vuelve en sí y dice, ay, estoy en el cementerio, no tengo que salir de aquí, y comienza a querer salir, pero como está llovizneando, y usted sabe los cementerios usualmente son de barro, tierra muy, muy suelta, ¿no? Y pues trataba de salir y no podía salir. Por más que intentaba, pues son 3 metros, no lo que lo meten a uno allá. Entonces él trataba y no lo logró. Cansado de tanto luchar, dice, lo que voy a hacer es voy a calmarme y me voy a acostar por aquí y esperar la mañana que alguien pase y me ayude a salir de este lugar. Y bueno, ya con las copitas arriba, ¿verdad? Fue y se acurrucó, decimos en mi pueblo, se puso en un rinconcito ahí oscurito en la tumba y se quedó bien dormido. Al rato venía otro igualito a él, ¿no? En este chiste son de moda los borrachitos. Venía otro igual que él y le pasa lo mismo, ¿no? Como está llovizneando, no tiene balance, se cae y cae en el mismo hoyo. Cuando cae en el mismo hoyo, este era un poco más así como que, lo que sea, ¿no? De, me caí, está alto y ahora cómo salgo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y está hablando en sí mismo y su voz despierta al otro que estaba en la orillita. Y el segundo borrachito no lo había visto.
sea, el primer borrachito cuando oye hablar se despierta y se levanta, y mientras el segundo borrachito está pensando cómo voy a salir de aquí, el otro viene por atrás y le pone la mano en el hombro y le dice, compadre, ¿qué pasó? Y cuando el otro oye, compadre, ¿qué pasó? Pegó un salto, salió del hoyo, se le fue la borrachera y llegó sano y salvo a su casa bien cuerdo. ¿Qué es lo que tuvo el segundo que no tuvo el primero? El susto, pero el susto fue lo que lo ayudó a salir del hoyo. Esa fue su motivación. Muchas veces nosotros necesitamos esa motivación, a veces con susto, para poder salir. ¿Cuántas veces no he escuchado usted decir, mire, si yo no hubiera sido por esa enfermedad, yo no me entrego al Señor? Mire, si no hubiera sido porque perdí el empleo, yo no hubiera conocido a Jesús. Mire, si yo no me hubiera casado con esa muchacha, usted estaría feliz y soltero. Bueno, otra historia. Estaría siempre en aquella situación. En medio de esas cosas, tiene que haber ese rayo de esperanza que nos ayude a salir. Tiene que haber una motivación. Pero no crea en ese tipo de milagros que nos van a hacer ricos de la noche a la mañana. Tenga cuidado, hermano, hermana, hoy porque hablo a la convención, por eso me animo a decir este tipo de cosas. Tenemos que tener ese cuidado de no ser movidos de cualquier viento de doctrina, como bien dice la palabra, que seamos firmes, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, teniendo por fundamento la base de los apóstoles, que no es otra más que Jesucristo, mantenernos firmes en las cosas que hacemos. Olvidemos de aquellas cosas de que venga aquí y qué sé yo, el manto sagrado, ¿verdad? Todas esas cosas que si pasa por aquí ya hacen los altares de uña de gato para tener sanidad y toda la cuestión. Oiga, porque todos queremos un milagro para recibir las cosas. Los milagros hay que buscarlos. Los milagros hay que creerlos para que sean posibles en nuestra vida. Los milagros hay que procurar en la fe, pedirle al Señor que los haga, pero hay que buscarlo. Por ahí tengo un sermón que precisamente así lo titulé. Busca tu milagro, porque hay que salirlo a buscar. La mujer de flujo de sangre no se quedó encerrada en su casa cuando vio que Jesucristo pasaba. Ella salió a buscar su milagro. Ella salió a buscar su milagro. Al igual que Jairo, que llevaba al Señor a su casa, él no se quedó en la casa, ay, mi hija está enferma, se va a morir. Él fue a buscar donde él sabía que había poder para sanar a su hija. Él salió a buscar su milagro. De igual forma nosotros tenemos que salir a buscar nuestro milagro. Algunos nos van a llegar a la casa, gloria a Dios por eso, pero la mayoría de las veces hay que salir a buscar nuestro milagro. Que el problema, que la situación, agárralo en el nombre de Jesús. Si es el problema, conviértalo y dígale, Señor, yo sé que esto no es un problema, esto va a ser una tribulación, y la tribulación, dice tu palabra, que yo debo de tener gozo en medio de la tribulación y voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque la promesa de Él es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gozo en la prueba es saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El gozo en la prueba es reconocer que para llegar a ese triunfo nos va a costar, y entre más nos cuesta, más lo saboreamos. Entre más nos cuesta, más lo saboreamos. Entre más luchamos, más recordamos ese momento con gratitud para el Señor. Tenemos que entender, vamos a salir de esta, pero tiene que haber un precio. Hay que pagar un precio. Nada en la vida es gratis. Si a usted le dicen, es completamente gratis, no lo cree, hermano, no lo cree, hermana. No hay nada gratis en esta vida. Mira, ni tu salvación es gratis. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Ni la salvación es gratis. Porque habemos muchos predicadores que nos llenamos la boca y dicen que es gratis, que no tienes que hacer nada. Tienes que hacer algo, creer en Jesucristo. Tienes que creer en el Señor. Tienes que confiar en esa palabra. Tienes que confiar en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que mantener aquello. Algo hay que hacer para obtener algo. ¿Quiere un milagro? Búsquelo, créalo, pídalo. Eso es lo que dice la Escritura, que lo podamos hacer de esa forma para que entonces podamos tener gozo en medio de las diversas pruebas. Saber que de esta Dios me saca. De esta Dios me saca. Yo personalmente creo, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer de fe que dice, yo sé que de esta Dios me saca, Dios te saca porque lo comprometes. Porque dice la Escritura que Él es galardonador de los que en Él creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice Hebreos, ¿no es cierto? Y es necesario que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador. O sea, que Él premia a aquel
que se acerca en esa fe. Dios no va a quedar en vergüenza ni nos va a dejar quedar en vergüenza a nosotros. Si confiamos de esa forma, Dios se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Pero tenemos que hacer aquello con ganas, entendiendo, hermanos, que la tribulación es ese momento como que nos pasa por el fuego, pero al otro lado vamos a llegar bien finitos, bien relucientes, bien chelitos, dicen allá en mi pueblo, bien blanquitos. Vamos a relucir la gracia de Dios en nuestras vidas. No, la tribulación nos va a dar la bendición de parte del Señor. Todo nos va a costar. Si no te cuesta, dicen en mi pueblo hay un viejo dicho que dice, si no te cuesta, pues hágalo fiesta. No, porque eso no cuesta para nada. ¿Sabe usted que muchas veces no tomamos en cuenta el dolor que, por ejemplo, tuvo María cuando en todo el proceso? No fue fácil, nosotros lo leemos y ay, eso nomás pero mire, las circunstancias eran críticas. Ella era una doncella. Estaba comprometida. Era una mujer de fe, porque de otra forma jamás se le hubiera parecido el arcángel a ella. Una muchacha de fe. Dios le habla a ella. Y Dios le dice, vas a quedar embarazada. Cosa que hasta ella se asombra, ¿no? Y dice, ¿cómo va a ser esto si jamás yo he estado con un hombre? No te preocupes, le dice el arcángel. No, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y lo que vas a llevar en el vientre será hijo de Dios. Y cuando ella dice, hágase tu sierva conforme a tu palabra, por parafraseárselos, eso conlleva muchas cosas, hermano. Iba en juego su honor, el honor de su familia, su vida misma. Iba en juego su matrimonio, su amor con José. Todo eso iba en juego, hermanos. Todo eso iba en juego. Lo hubieran apedreado, o hubieran criticado de tal forma al pobre José que no tenía nada en el asunto, ¿verdad? Todo lo que eso conllevaba, no nos damos cuenta nosotros o no nos enseñamos a ver todo lo que le iba a costar. Fíjense que hasta cuando Jesucristo nació y lo llevan al templo, en el capítulo 2 de Lucas, versos 34 y 35 lo leo, cuando se lo presentaron a Simeón que estaba esperando la gloria de Dios en aquel lugar, le dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, mire lo que le dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y mire lo que le dice a ella, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y en Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María sabía lo que iba a suceder. Si este es el Mesías, ya la profecía estaba dicha, el Mesías iba a venir a sufrir en ese sentido. Y ella lo recibe y entiende que eso va a tener un tremendo dolor para ella misma, como mujer, como madre. No hay alegría sin tristeza. No, tenemos que entender estas cosas. No espere tener gozo gratis. A alguien le cuesta. A alguien le cuesta, ¿no? El gozo que uno debe de buscar tiene que ser con el conocimiento de saber que alguien ya ha pagado por eso. Nosotros tenemos el gozo de la presencia del Espíritu Santo porque Cristo pagó en la cruz del Calvario y Él nos mandó, como estaba ya escrito para cada uno de nosotros. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos nosotros dispuestos a perder para tener gozo en medio de la situación? El apóstol Pablo, que todos le conocemos, dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que ha dejado usted por amor a Dios? Yo siempre me he preguntado eso porque en mi caso es todo lo contrario. Yo vengo de una familia pobre, de unas situaciones pobres. A mí Dios me ha bendecido. Todo lo que nunca tuve en mi infancia, en mi juventud, lo he tenido ahora por la gracia del Señor, que Dios ha sido bueno conmigo, ha sido misericordioso. Yo no he dejado nada, al contrario, lo que dejé fue la pobreza, dejé el hambre, dejé todo aquello para recibir de parte de Dios las bendiciones que me ha dado hasta el día de hoy. Eso es lo bueno en mi caso. Pero hay otros que sí, hermanos, hay otros que no les ha importado dejar muchas cosas para servirle al Señor. Yo siempre admiro, respeto y le digo a mi iglesia, siempre hay que tener admiración
por los misioneros, especialmente por los misioneros gringos, y les digo por qué. Porque ellos han nacido en esta nación, han tenido y tienen todos los derechos como un ciudadano norteamericano, pero ellos han dejado la comodidad de su casa, ellos han dejado la seguridad financiera de una carrera hecha, ellos han dejado sus familias por irnos a buscar a nosotros, a nuestros pueblos, por ir a predicar el evangelio allá a los ranchos, por ir a dormir en una hamaca cuando aquí tenían lazy boy. Eso es lo que han hecho. Nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido en ese sentido, ¿no? Porque los misioneros más modernos, pues ya es otra historia, ¿verdad? Si usted los invita, pues ya le dicen suite presidencial, limusina, ¿verdad? Tanto por tanta noche. O sea, ya es otra historia. Pero el misionero de corazón, aquel que lo hace por amor a Dios, por amor a las almas, wow, debe de tener nuestro respeto. Por el otro lado, qué bueno encontrar en Cristo lo que hemos encontrado en Cristo. Yo no sé lo que usted encontró en Cristo. Sí sé que todo el común denominador en nosotros es vida eterna. Eso es lo que hemos encontrado en Jesús. Vida eterna y perdón de pecados. ¿Qué es lo que hemos dejado? A mí me fascina esta porción de la palabra. Mateo, capítulo 13. Dice, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y mire esto, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El proceso es el interesante. Ellos ya son personas que saben lo que quieren, saben lo que andan buscando. No sé si entiende el contexto de lo que está diciendo aquí la palabra. Saben lo que andan buscando. Y cuando lo encuentran, aparte del gozo que tienen, viene también el temor de que se los quiten. Por eso lo esconde. Otra vez, lo deja escondidito, ¿no? Y aparentemente el terreno en el que este hombre ha encontrado ese tesoro no es de él, pero encontró en un terreno lo que él andaba buscando. Y cuando lo vio, lo encontró, lo saboreó, lo enterró otra vez, lo tapó, se fue corriendo a la casa, me imagino yo, llegó y agarró las escrituras de su ranchito y el pincel del burro, ¿verdad? Y toda la cuestión, para poder vender todo lo que tenía, es lo que dice la escritura. Vendió todo lo que tenía porque encontró algo mejor. ¿Qué es lo que Pablo dice? Nosotros hemos encontrado la perla de gran precio, que es Jesucristo. Y dejamos todo aquello que teníamos. Quizás algunos dejaron buenas cosas, otros quizás dejamos aquello que de todas maneras nos hubiera gustado dejarlo, pero encontramos algo mejor. Para perder, usted gana. Para ganar, usted tiene que perder. ¿Se acuerda que así comenzamos esta pequeña meditación? Esa es la ley del Evangelio. Usted quiere ganar su vida, pierda su vida. Usted quiere ganar riquezas, entregue lo que tiene, porque así mismo dice el Señor. ¿Se acuerda aquel joven que le dice, anda, vende todo lo que tienes? Claro, los jóvenes de ahora no funcionan porque estos no tienen nada, pero aquel sí tenía. Va y vende todo lo que tiene, le dice. Y entonces ven, sígueme. Y aquel muchacho decidió no vender lo que tenía porque no escuchó lo que Cristo le dijo. Ven y sígueme. Porque cuando sigues al Señor, Dios te da más de lo que has dejado por Él. Vende lo que tengas, le dice el Señor, y ven, sígueme. Ahora, Mateo 16, para ir aterrizando. Es lo que estamos platicando. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está la cláusula importante. Todo el que pierda su vida por una causa, el que encontró el tesoro y dejó y lo vendió todo por la causa que él quería. Si dejamos todo por la causa de Jesucristo, hermano, vamos a tener gozo en la prueba. Aunque estemos en el hospital, vamos a estar contentos. Y eso usted sabe que está comprobado científicamente.
científicamente. Aquel enfermo, especialmente el cristiano que tiene el gozo de la presencia del Señor, es que hermano, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos del Señor somos, no es lo que dice la palabra pues. Y ahora que nos enfrentamos con todo eso hay que mantener siempre eso en mente. Claro, como se dice siempre, ¿verdad? ¿Cuántos vamos para el cielo? Y todos levantamos la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos levantamos la mano. ¿Y quién se quiere morir? Nadie levanta la mano. Pues les recuerdo que para ir al cielo hay que morirnos, ¿no? Tenemos que dejar esto para ganar aquello. ¿Ve? Siempre es el gozo en medio del problema, la esperanza en medio de la tribulación. Siempre. ¿Cuál es nuestra fe, nuestra esperanza en toda esta pandemia que estamos sufriendo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra fe. No buscamos, no salimos a hacer tontera y media por... No. Somos personas sabias, tenemos la sabiduría del Señor y entonces hacemos lo que las autoridades nos recomiendan y más que la palabra nos lo recuerda y nos recomienda que obedezcamos a las autoridades puestas por Dios. Y la lógica que debe de tener siempre todo hijo de Dios. No busquemos el tentar a Dios. No, yo soy hijo de Dios, yo me puedo meter al hospital y a mí no me va a pasar nada. Ahí te voy a ir a ver, compadre, cuando pase la pandemia. Porque antes no nos dejan de todo modo. Eso es poder encontrar la vida en Cristo significa encontrar la muerte en el mundo. Si queremos vivir con Cristo, tenemos que dejar de vivir en el mundo. Y no estoy hablando de una forma, de una santidad que no tenemos, sino de una realidad sencilla, de una realidad simple. Todo lo que yo quiero en la vida tiene un precio que pagar. Todo. Yo he compartido esto por mucho tiempo en mi iglesia, pero hoy, para beneficio de los hermanos de nuestra convención, lo comparto. Había un compañero joven cuando todavía estaba en El Salvador, que le decíamos Aquaman de apodo en la iglesia, porque tenía un problema en sus glándulas salivales, no producía saliva. Entonces él tenía que estar tomando agua constantemente. Así que donde íbamos tenía que llevar su galón de agua para todos lados. Y bueno, de apodo le decíamos, ¿verdad? Aquaman le decíamos los muchachos que estábamos estudiando en aquel entonces en el seminario en El Salvador. Este muchacho siempre nos cautivó porque fue el primero en convertirse de su familia. Y cuando él se convirtió en la misma iglesia donde nosotros nos convertimos, y él llegó a su casa a decirle a su papá y a su mamá que se había encontrado con Jesucristo, que había tenido un encuentro lindo con Jesucristo. Entonces cuando les comparte eso a su papá y a su mamá, su papá se le queda viendo y le dice, bueno, le dijo, ya te hiciste un perro, aleluya. Vente, le dice, vente para acá. Y lo sacó de su cuarto y lo echó al patio de atrás de su casa. Le dijo, si querés estar aquí, aquí va a ser tu puesto ahora, porque yo perros aleluyas no quiero en mi casa. Y él nos compartía que con lágrimas en sus ojos, cuando estábamos en las clases de teología. Incluso en aquel entonces el que era el copastor, el Alberto Macís, le decía, pero no puedes hacer mucho porque la Biblia te demanda que honres a tu padre y a tu madre, que les obedezcas. Y le decía, por eso me someto. Pero cuando él llegaba de clases, dice él que el papá lo esperaba con su plato de comida y se lo sacaba al patio de atrás de su casa y se lo ponía en el piso. Y le decía, aquí, perrito, venga a comer su cena. Y él respetuosamente lo hacía. El tiempo pasó, él se graduó del seminario y fue ordenado como pastor y se le entregó una misión en una ciudad que se llama Ilopango, allá en El Salvador. Y para la sorpresa de él, en el primer culto que iba a tener en aquel pequeño lugar, los primeros en estar sentados en las bancas del frente eran su papá y su mamá. En el primer culto que iban a celebrar como iglesia. Para él fue un shock, fue una sorpresa verles ahí. Pero él se paró y predicó el evangelio y su padre y su madre fueron los primeros en esa misión en aceptar al Señor ahí con él. Después estoy hablándole de 3 años.
él, con toda la alegría que usted pueda entender que hay en su corazón, se dedicó tanto al Señor que las asambleas de Dios incluso le echaron el ojo y lo agarraron y lo mandaron para Brasil. Le dieron un curso intensivo de portugués y lo mandaron para Brasil. Y allá tuvo una iglesia, una mega iglesia, de igual forma. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque él dejó su orgullo, él dejó su coraje, él dejó todo aquello que quizás usted y yo hubiéramos sacado, pero él lo dejó por amor a Jesucristo y por amor a sus padres. Y al final ganó a Jesucristo y ganó a sus padres para Jesucristo. Y Dios honró su vida al darle un ministerio tan lindo como el que le dio. Así es que no es perder, es ganar. No es que voy a estar solamente llorando en el problema, en la tribulación, no. Es que voy a buscar de Dios en la tribulación y voy a darle gracias a Dios porque en la tribulación estoy siendo probado, mi fe está siendo probada, mi paciencia está siendo probada y yo sé que al final voy a tener una fe cabal, como dice Santiago. Y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vamos a salir triunfantes en medio de la pandemia, en medio de la situación, en todo. Usted quiere ganar algo, comience por perder algo. Pierde el miedo para ganar valor. Pierda usted su mismo orgullo para ganar el reino de los cielos, porque los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos, lo que dice la palabra. Queremos ganar algo en la vida, ¿qué estás dispuesto a dar por eso? Esa es la pregunta. ¿Quieres ganar la vida eterna? No hay nada que puedas hacer más que entregarle tu vida a Jesucristo. Si quieres ganar la vida eterna, Jesucristo lo ha dicho siempre y el apóstol Pablo lo recuerda, la única forma de ir al cielo es creyendo en Jesucristo e invitándolo a que sea nuestro Salvador personal. ¿Quieres tener gozo en medio de las situaciones? Tienes que darle lugar a Jesucristo. Porque no es porque seamos buenos o seamos malos, es porque Cristo habita en nosotros que podemos permanecer en el gozo de la presencia del Señor. Así que si usted nos mira en algún lugar y aún estás agobiado, estás angustiado, no sabes qué hacer, la respuesta se llama Jesucristo. La respuesta se llama Jesucristo. Siempre y cuando le busques de corazón, no te digo que mañana se te acabó la situación, no, pero mañana comienzas una nueva vida en Jesucristo, lo que te traerá bendición y te saldrá adelante y saldrás adelante con la bendición del Señor. Lo primero es entender que para tener gozo hay que tener la base, la fuente, y esa fuente es Jesucristo. El único capaz de darte el gozo en este mundo es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué no inclinan su rostro ahí donde está? Y hacemos una pequeña oración y le damos gracias a Dios porque vamos a perder algo para ganar mucho de parte de Él. Gracias, Dios amado, por este lindo tiempo. Te suplico, Padre, por tu pueblo que ha escuchado simplemente tu palabra. Simplemente tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en esa dirección de saber, Padre eterno, que tu mano no ha dejado de estar a favor nuestro, que aún sigues abriendo mares, que aún sigues derribando muros, que aún sigues levantando al enfermo, que aún sigues resucitando a los muertos, especialmente aquellos que podemos estar muertos en nuestros delitos y pecados. Mientras oramos con fe al Señor, queremos recordarle a usted, donde quiera que se pueda encontrar, no te predicamos una religión, te predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Si nunca has tenido un encuentro personal con el Señor, si nunca lo has invitado a ser el Señor de tu vida, y donde te puedas encontrar, ¿por qué no simplemente repites conmigo esta pequeña frase, esta pequeña oración diciéndole: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón y te pido que vengas a morar dentro de él. Te suplico que tu sangre me limpie de todo pecado. Confieso con mis labios que tú eres el Señor y agradezco que en la muerte tuya hoy yo puedo encontrar vida y vida eterna. Gracias, Jesús, por haber venido a morir en mi lugar. Si usted dijo esa pequeña frase, donde quiera que usted se encuentre, creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha llegado a tu corazón y con Él trae perdón de pecados, vida eterna, el gozo de su presencia, el gozo de sus promesas, y de aquí en adelante puede ser una nueva criatura, porque es lo que la Escritura enseña: si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Bienvenido a la familia de Dios y que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a terminar en este servicio dándole gracias al Señor y poniendo nuestra tierra en sus manos. Queremos cantar ese precioso himno con el que hemos estado terminando y vamos a terminar hasta que Dios decida otra cosa en esta pandemia, pudiendo reconocer y diciéndole al Señor: sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra familia, sana nuestras finanzas, sana nuestra tierra. Únase con nosotros, por favor, en esta linda